Muy buenas tardes, querido profesor. El día de hoy vamos a exponer acerca de la contabilidad pública. Los integrantes del grupo son Lady Yamilet Humadacasa, Raquel Evelyn Flores Bustamante, Lourdes Guamani Jula, Bettina Lidia Quispe Calizaya, Mark Nils Erickson Mojo Velarde. La contabilidad pública. La contabilidad gubernamental es la disciplina que trata del estudio económico y financiero de la hacienda pública. Permite evaluar la gestión administrativa del Estado. Abarca un conjunto de principios, normas y procedimientos que se aplican para registrar las transacciones que realizan los entes públicos con la finalidad de elaborar estados contables sobre su situación económico, financiera y presupuestal, destinándolos a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestal del Estado. Historia de la contabilidad pública. En nuestro país se tiene el origen al iniciarse la República. Esto en 1845 con el presidente Castilla, que oficializa la contabilidad para el gobierno, oficializado el presupuesto con la herramienta de planeación. El 28 de octubre de 1895 se da la Ley de Contabilidad de los Ministros, donde se señala que cada ministerio llevará las cuentas de acuerdo con su presupuesto asignado para su ministerio. El 10 de mayo de 1917 se da el reglamento de la contabilidad administrativa, donde indica la obligatoriedad de llevar los libros de caja, diario y mayor. En 1922 se acuerda que debe de cerrar el balance teniendo presente que este debe comprender de balance del ejercicio, cuenta de ingresos del ejercicio y cuenta de egresos del ejercicio. En 1971 se dan las primeras normas donde se establecen los procedimientos. Se establece en el plan de cuentas y por primera vez el uso de la partida doble. En 1973 se aprueban las normas básicas para la contabilización de la captación de los recursos financieros y del tesoro público. Los objetivos de la contabilidad pública son 5. Lo que concierne es amortizar, homogeneizar la contabilidad de los sectores público y privado mediante la aprobación de la normativa contable. Elaborar la cuenta general de la República a partir de las rendiciones de cuenta de las entidades del sector público. Elaborar y proporcionar a las entidades responsables la información necesaria para la formulación de las cuentas nacionales, cuentas fiscales y el planeamiento. Proporciona información contable oportuna para la toma de decisiones en las entidades del sector público y privado. Los objetivos dependen de la entidad o unidad ejecutora. Es aquí donde se expresan las metas a lograr. De manera resumida, entre los objetivos de la contabilidad es armonizar y homogeneizar, elaborar rendiciones de cuenta del sector público, elaborar y proporcionar información para la formulación de las cuentas, proporcionar información. Ya, luego pasamos a los principios con los cuales se rige lo que es el sistema de contabilidad pública. Tenemos primero lo que es a la integridad, que consiste en el registro contable de los hechos económicos y financieros realizados de forma integral y sistemática, y esto de acuerdo a la naturaleza y considerando las normas contables vigentes. Luego tenemos lo que es la oportunidad, que se refiere al reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, efectuadas en el momento y circunstancias debidas. Luego pasamos a la responsabilidad. Este principio nos dice que consiste en la autoridad administrativa ya de los funcionarios y servidores públicos
respecto a la provisión a las oficinas de contabilidad sobre la información de hechos de naturaleza económica que puede incidir en la situación financiera y en los resultados de operaciones de la entidad. Luego tenemos la transparencia, que consiste en el documento fuente, ya sea físico o electrónico, que sustente la naturaleza del gasto o del registro contable, que garantice una adecuada transparencia en la ejecución de los recursos y permita asegurar el seguimiento de las fuentes, de los productos o servicios generados. Y luego, por último, tenemos a la uniformidad, que se refiere al reconocimiento, medición, presentación de los hechos económicos homogéneos que propician la compatibilidad en la formación contable. Siguiente. Luego pasamos a lo que son los ámbitos de aplicación. Tenemos aquí lo que son dos ámbitos, que son el sector público no financiero y el sector público financiero. En el sector público financiero están tres tipos de entidades: las entidades públicas, las empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administran los recursos públicos. En lo que consiste en las entidades públicas, tenemos los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. También tenemos a lo que son el Ministerio Público y Fiscalía de la Nación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional luego el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banco y Seguros, y bueno, instituciones públicas. Pasamos a las instituciones o en empresas públicas no financieras del Gobierno Nacional, que están fuera del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, que es el FONAFE. Y en otras formas organizativas no financieras tenemos la caja de pensiones de lo que es la pensión militar policial, el Seguro Social de Salud, más conocido como Salud, y la Administración de Fondos Públicos, que es la AFP. Por otro lado, en el sector público financiero tenemos lo que son el Banco Central de la Reserva del Perú y las empresas públicas financieras, empresas públicas de lo que son el gobierno nacional, regional y local, que también están fuera o dentro del ámbito del FONAFE. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas de las funciones acerca de la contabilidad pública. Primeramente tenemos que es dirigir y desarrollar el funcionamiento de la contabilidad presupuestaria y financiera del Estado, y a su vez también administrar el sistema de la contabilidad gubernamental integrada y también elaborar anualmente los estados financieros y presupuestarios consolidados del sector público y su información complementaria, ¿no? También presentar mensualmente al Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República los informes financieros consolidados del sector público. También analizar e interpretar y proporcionar la información contable y financiera de las entidades públicas, ya sea de manera consolidada o individual. También debe velar por el cumplimiento de la aplicación de los métodos y sistemas de contabilidad y brindar capacitación y asesoría a las entidades del sector público en materia contable con el apoyo de la herramienta informática. Siguiente, también la siguiente función es asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia y dar su opinión en casos de interpretación de normas legales y técnicas referentes al sistema de contabilidad gubernamental. Por último, coordinar con la Contraloría General de la República la emisión de nuevas normas, procesos y procedimientos de la contabilidad gubernamental y elaborar los estudios e investigaciones que se estimen, ¿no? O que sean necesarios. También un dato es, el Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que la Dirección General de Contabilidad Pública tiene competencia de carácter nacional como órgano sector del Sistema Nacional de Contabilidad, el cual es la encargada, ¿no?, de aprobar la normatividad contable de los sectores tanto público y privado. Integrantes del sistema financiero, del Sistema Nacional de Contabilidad.
Tenemos tres integrantes: la Dirección General de Contabilidad Pública, es el órgano de la línea del Ministerio Rector del Sistema Nacional de Contabilidad y como tal se constituye con la más alta autoridad técnico-normativa en materia contable, encargada de elaborar la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas. El segundo integrante es el Consejo Normativo de la Contabilidad. Estudia, analiza y opina sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado. Y el tercer integrante son las oficinas de contabilidad pública. Son responsables de ejecutar el proceso contable en la entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de la Contabilidad Pública. Pasamos a lo que son las diferencias. Por otro lado, tenemos contabilidad privada y por un lado tenemos contabilidad pública. La contabilidad pública nos dice que también es llamado como contabilidad gubernamental, el cual se encarga de manejar todas las situaciones económicas y financieras de las organizaciones del gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados de un país. En cambio, la contabilidad privada se encarga de las finanzas de las empresas privadas u organizaciones e instituciones independientes. En la contabilidad pública, las operaciones están sometidas a la ejecución del presupuesto público. En cambio, en la contabilidad privada, las operaciones no están sometidas a la ejecución del presupuesto público, ya que el capital es de origen privado. En la contabilidad pública, la contaduría es aplicable tanto en las empresas sin ánimo de lucro como en las empresas con ánimo de lucro. En cambio, en la contabilidad privada, la contabilidad gerencial de la contabilidad privada es aplicable tanto en las empresas sin ánimo de lucro como en las del régimen tributario especial y en las empresas con ánimo de lucro. Por último, en la finalidad de la contabilidad pública está en las empresas del Estado, donde se orienta a obtener una utilidad social, es decir, satisfacer las necesidades de una comunidad. En cambio, la finalidad de la contabilidad privada está en las empresas privadas, donde se orientan a obtener la mayor rentabilidad, ganancia y utilidad económica. También nos dice que en la contabilidad pública se registra la situación financiera de las empresas del Estado y en la contabilidad privada se registra la situación financiera de las empresas privadas. Muchas gracias por su atención.